Shalom, shalom, mis amados hermanos, que sean muy bendecidos en este día y fortalecidos con el poder y la gracia de nuestro Dios, que es tardo para la ira, pero grande, muy grande misericordia. Estamos en la Parashá Miketz y vamos a reflexionar en el Perek 41 y Pasuk 50, y dice así: a Yosef le nacieron 2 hijos cuando todavía no había llegado el año de hambruna que le había dado a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, porque dijo: me hizo olvidar Dios toda mi fatiga y toda la aflicción de la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamó Efraín, porque dijo: me fructificó Dios en la tierra de mi sufrimiento. Se terminaron los 7 años de hartazgo que hubo en la tierra de Egipto. Bueno, ¿qué es lo que se nos narra acá? Se nos narra el nacimiento de los hijos de Yosef, Manasés y Efraín, y desde luego la situación del término de los días de abundancia. Hay eventos en nuestra vida, hay eventos como por ejemplo el nacimiento de los hijos, una boda, lo aleno, la partida de alguien de este mundo, circunstancias, a veces pérdidas, etcétera, que de alguna manera nos llevan hacia ciertas circunstancias de cambios. Son situaciones que producen cambios en la vida. En el caso de Yosef fue precisamente el nacimiento de sus hijos, que trajeron como consecuencia precisamente que se diera el siguiente paso. Después de los 7 años de abundancia, llegaron los días de necesidad, de hambruna. Esta hambruna que llegaría y llegó a la tierra de Egipto, y que a todos aquellos que no prevalecieron se les causaría un gran daño. Tan es así que dice la Mishnah, que llegó el momento en que todo aquello que tenían cuando llegó el tiempo de la hambruna, el pan que tenían sobre la mesa se enmoheció. Y eso nos da una situación muy interesante, porque se estaba no solamente con los días de prosperidad, de hartazgo, como dice la Torá, se manifestó el sueño o los sueños de Faraón y la interpretación que se hizo de ellos por Yosef, sino también se dio esta situación también de hambruna, una situación terrible que llegó también y que se encarnó, se dio, se cumplió, se estaba cumpliendo después del nacimiento de los hijos de Yosef. Toda esta situación, este padecimiento a veces llega porque el Eterno, con las cosas positivas, con las cosas negativas, avanza hacia las cosas que su pueblo necesita, y especialmente el pueblo de Israel tenía que preparar un desarrollo extraordinario para ser una nación grande, muy grande, y que en ese desarrollo habían de introducirse, y en este caso, el caso de Yosef, hijo de Jacob, sería uno de los prototipos más importantísimos que el pueblo de Israel tendría acerca de la revelación del Mesías a través de los años y a través del estudio de la misma Torá. Se nos revela y nos hace mirar y ver la gran influencia profética incluso de nuestro
de este gran hombre que fue Joseph. Por lo tanto, mis amados, esta circunstancia, esta situación, volviendo al punto, es siempre, siempre el Eterno en sus caminares, en sus andares, sea por la profecía que previamente fue dado por los siervos del Eterno, los Neví, la misma Torá, nos abre una perspectiva del hecho de que en la medida que se van cumpliendo los aspectos proféticos que el Eterno ya ha declarado, eso causará un adelanto y circunstancia también de cambio en la vida del pueblo de Israel. En este caso, esta situación causaría que esa hambruna trajera a Israel a Egipto. Trajera a Israel a Egipto. ¿Qué tan importante era esto? Muy importante, porque se cumplirían los propósitos de Dios, de que el pueblo de Israel saliera de casa de servidumbre, de una situación mala, para ser verdaderamente un pueblo que le amara, que le sirviera. Y esa era la razón, y esa es la razón que el Eterno ha perseguido y ha seguido durante todos los siglos pasados. Una situación donde el Eterno ha sido fiel a sus pactos, a donde Israel ha fracasado muchas veces, pero sin embargo se ha visto la misericordia y la bondad de Dios, incluso el mismo sufrimiento del pueblo, como fue el caso precisamente de Joseph al ser separado de su padre a los 17 años y el sufrimiento que le causó a Jacob precisamente, y todas las circunstancias que se dieron en el entorno y que causaron gran dolor incluso al mismo Joseph, pero que produjo vida, que produjo vida, que produjo el propósito, los propósitos del Eterno, porque los propósitos del Eterno son para vida, y eso nunca lo debemos olvidar. Todas las cosas que pasan, por eso se nos dice, se nos habla y se nos enseña, Gansu Letuba, es decir, todo es para nuestro bien. En el caso de Joseph fue para su bien, y fue para el bien de toda la familia, para el bien de Israel en el futuro. Sería el detonante para ser una gran nación. Y como vemos las cosas, a veces ver el sufrimiento como que nosotros no le hallamos la razón, el propósito de ello. Nosotros no entendemos, y ciertamente no entendemos muchas veces las cosas que a veces suceden, pasan, y que no le encontramos la razón. Pero el Eterno, quien es bendito, tiene propósitos grandes, y nosotros nos tenemos que aferrar a Él con gran fe y pensar y meditar y reflexionar y estar convencidos, plenamente convencidos, de que Él tiene un propósito bueno en nuestra vida. Y ciertamente yo creo que muchas veces después de la tormenta, llegada la calma, nos damos cuenta del por qué las cosas han pasado o pasan. Y eso nos debe llenar de gran paz. Y aun cuando dice nuestros libros, aun cuando no entendamos, aun cuando no veamos ese propósito en nuestra vida, lo verán nuestras generaciones. Y esto es algo extraordinario, que nos llena de alegría y de consuelo en nuestra alma, porque al final del día, pues te voy a decir que Jacob sufrió muchas cosas, incluso la pérdida de su hijo a los 17 años, pero pudo ver y alcanzó a ver la grandeza de la voluntad de Dios cuando los volvió a reunir, y cuando pudieron mirar y ver
el propósito del Eterno para sus vidas, que era para vida. Bueno, mis amados, que podamos reflexionar mucho en esto y que pensemos que ciertamente el Eterno, todo lo que hace es para nuestro bien. Que estén muy bien, muy cobijados por la grandeza, la misericordia de nuestro Dios. Shalom, shalom.